Me llamo Serena Maddox, tengo 34 años. Serví 11 años en el ejército como médica de combate en el 75 o Regimiento de Rangers. He estado en servicio militar incontables veces y he enterrado a más amigos de los que jamás imaginé. Lo que nunca esperé, para lo que nunca me entrenaron, fue el día en que mi propia familia me arrastraría a los tribunales e intentaría borrar mi honor en público. La sala del tribunal estaba helada esa mañana, o tal vez era solo yo. Me senté en el borde de un banco de madera, el aire impregnado de perfume de colonia y juicio. Mi hermana Clara estaba sentada al otro lado del pasillo, con las piernas cruzadas, impecablemente pulida, impasible. A su lado, mi madre, Evelyn Maddox, viuda del difunto coronel Robert Maddox, se aferraba a su collar de perlas como si pudiera protegerla de la vergüenza de mi existencia. No estaba nerviosa. Esa sensación se había disipado en algún punto entre Kandahar y Ghazni, pero estaba consciente, hiperconsciente de las miradas, las escaleras, las burlas en voz baja, y entonces gritaron mi nombre. «Serena Maddox, por favor, acérquese al estrado». Me puse de pie lentamente. Mis botas resonaban en el suelo de mármol como disparos en un pasillo vacío. Llevaba mi viejo uniforme azul marino, planchado y limpio, y en el pecho izquierdo, clavada exactamente 2 dedos por encima del corazón, estaba la medalla de honor. Antes de que pudiera siquiera levantar la mano derecha para jurar, mi madre se levantó de repente y gritó con voz temblorosa, pero fuerte, desde el otro lado de la sala. «¡No te mereces eso! ¡Quítatelo!». Todos se volvieron, incluso la taquígrafa dejó de escribir. Mi hermana ni siquiera se inmutó. En cambio, se inclinó y añadió con una sonrisa burlona, «Falso veterano». El faraón se acercó a ellos, susurrando algo inaudible. El juez levantó una mano, pero no habló. Nadie habló. Miré al frente. No discutí, no supliqué. Simplemente extendí la mano, me quité la medalla de honor del pecho y la coloqué sobre la mesa junto al micrófono, con delicadeza y respeto, como si aún fuera sagrada, aunque no lo creyeran. La sala quedó en un silencio sepulcral. No se oyeron crujidos de papeles, ni se oyó el ruido de zapatos, incluso el aire contuvo la respiración, y fue entonces cuando noté que la mirada del juez se posó en la placa y luego se elevó lentamente para encontrar la mía. No dijo ni una palabra, no tenía por qué hacerlo. Ese momento en que dejé atrás lo único que me había mantenido atado al mundo fue lo más humillante que jamás había hecho. Me habían disparado 2 veces. Había perdido 3 costillas y había visto a mis amigos desangrarse en un Humvee en llamas. Pero nada comparado con esto. Mi propia madre gritándome, mi hermana llamándome impostor, y nadie, ni una sola persona, se puso de pie para decir que se lo había ganado. Me senté sin mirar a nadie, con las manos cruzadas sobre el regazo. El espacio donde había estado mi metal se sentía más frío que cualquier cosa que hubiera sentido en el extranjero. El abogado de Clara se puso de pie con seguridad, se alisó la solapa y dio un paso al frente. «Su señoría, sostenemos que la señorita Maddox, a pesar de sus afirmaciones de servicio, ha manipulado el patrimonio de Maddox durante un período de angustia emocional. Se mudó a la propiedad sin invitación, vulnerando las directivas médicas de la carretera, y desde entonces ha intentado ejercer el control sobre bienes que legalmente no le pertenecen». Señaló una pantalla donde aparecía una foto granulada mía, sentada al borde de la cama de hospital de mi padre, cogiéndole la mano. Otra foto mía en el patio trasero, abriendo el viejo cobertizo de herramientas. Daban la impresión de que había entrado a la fuerza, de que había vuelto a entrar a la fuerza en una casa donde antes había construido fuertes de almohadas. Continuó. «Este caso no se trata de medallas militares ni arrebatos dramáticos. Se trata de derechos de propiedad y la explotación de un anciano con problemas de salud». Las palabras resbalaron como aceite sobre hielo. Resbaladizas, frías, peligrosas. No dije ni una palabra. Mi abogado de oficio me había aconsejado no hablar. Todavía no. No hasta que pudiéramos presentar nuestras pruebas.
Pero hasta ahora, ni siquiera nos habían dado la oportunidad. Me pintaban como un parásito manipulador, y el tribunal asentía. Los murmullos resonaban entre los espectadores. Algunos eran periodistas, otros amigos de la familia que no me habían hablado desde que me alisté. Me miraron y luego apartaron la vista. Una mujer negó con la cabeza. Otra le susurró a su vecina. Sabía lo que estaban pensando. ¿Cómo se atrevía a presentarse de uniforme y esperar compasión? ¿No vieron los años que pasé curando a soldados más jóvenes que yo, arrastrándolos por el polvo, la sangre y los disparos, susurrando mentiras como «vas a estar bien»? Incluso cuando sabía que no lo eran, no vieron las noches que pasé junto a la cama de mi padre, cambiándole las vendas, ayudándolo a respirar a pesar del dolor, esperando que dijera una palabra amable que nunca dijo. En cambio, lo que vieron fue una desgracia. Una mujer con una medalla que no debería tener, una hija intentando robar una casa que no se ganó, un soldado que aparentemente lo había fingido todo, y les dejé creerlo por ahora porque sabía algo que ellos desconocían. Sabía que a veces el silencio es más tajante que cualquier refutación, y cuando llega el momento, cuando la verdad finalmente se revela, no necesita gritar, solo necesita ser vista. Y ese momento estaba llegando. Pero hasta entonces, me senté en esa sala del tribunal despojada de mi título, mi historia y el nombre de mi padre, esperando, observando, aguantando, porque había sobrevivido a cosas peores y sabía cómo ganar una guerra sin contraatacar. Todavía no, pero pronto. 6 meses antes de que mi padre se desmayara, yo seguía en guerra, no en el extranjero, en mi casa, en la finca de Maddox, Virginia. Me habían llamado de vuelta del servicio activo antes de tiempo. Él había sufrido un derrame cerebral leve, según dijeron. Llegué una tarde húmeda y encontré la casa silenciosa, demasiado silenciosa. Al entrar, la sala estaba vacía, salvo por mi padre, sentado en su sillón de cuero favorito. Parecía más pequeño, como si alguien lo hubiera doblado, recogiendo los bordes para que cupiera en menos espacio. Me arrodillé junto al sillón y sentí su respiración subir y bajar. Extendí la mano. La sentí frágil, como una cuerda desgastada que se deshacía por los extremos. Durante 8 años, mi padre apenas me había tocado. Llevábamos la distancia como una armadura, pero en ese momento, cuando cerró los ojos y rocé sus dedos, no se apartó. Me aferró. Luego abrió los ojos y me miró. No habló. No le hacía falta. Esa mirada decía más. Mi madre, Evelyn, estaba en el dormitorio. No salió cuando llegué. No salió en días. La oí llorar junto a la ventana. Sollozos silenciosos tras puertas cerradas. Clara estaba al otro lado del país, en Austin, lidiando con una fusión corporativa que, según ella, era urgente. No llamó ni me visitó. Me envió un mensaje de texto unos días después. Espero que se mejore. No llamé a nadie más. No les conté lo cerca que estuvo. No les dije que estaba allí, abrazándolo, pidiéndole que respirara, repitiéndole una y otra vez: «Está bien, estás bien». Le mentí para que lo creyera. Se recuperó lenta y desordenadamente. Durante 3 meses me quedé en esa vieja casa de ladrillo con la pintura descascarada y las enredaderas descuidadas. Dormía en su habitación de invitados, enjuagando los parches del uniforme en el lavabo del baño por la noche. Por la mañana, lo ayudaba a incorporarse, le ponía huevos y tostadas en una bandeja. Le cambiaba las vías intravenosas. Le sostenía la linterna cuando apenas podía ver. Le sequé el sudor de la frente durante la primera ola de calor del verano y le froté la espalda mientras se dormía. En sus días malos, se quedaba callado. En sus días buenos, me miraba fijamente hasta altas horas de la noche, como si estuviera memorizando mi cara. Una noche, lo pillé mirando mi uniforme doblado en una silla. Susurró: «Lo hiciste bien, qué orgullo». Tragué saliva con dificultad. No le di las gracias. No dije nada. Solo asentí, contuve las lágrimas y salí de la habitación. La comunidad murmuraba que había vuelto por la herencia.
No veían que cada mañana me despertaba para remendarlo. No conocían el olor a antiséptico. No sabían cómo me pasaba horas leyendo sus memorias militares favoritas, intentando iniciar una conversación. Nunca me preguntó por las cicatrices de metal en el despliegue. Nunca habló de la guerra. Nunca dijo, «Serena, eres la mejor de todos». Pero lo vi en él. Lo sentí en su agarre de la mano. Era septiembre cuando volvió a caer con más fuerza esta vez, así que la siguiente vez el personal del hospital me llamó primero. Bajé corriendo las escaleras del porche con mi camisa de uniforme y botas de lluvia, sin uniforme de gala. No necesitaba ceremonias entonces, solo necesitaba llevarlo a un lugar seguro. Cuando llegó la ambulancia, mi madre apareció en la acera en pantuflas y bata. No dijo nada cuando pasé corriendo junto a ella para volver a tomarle la mano a mi padre. Clara voló a casa 2 días después, y entonces falleció. Le sostuve la mano en la habitación del hospital. Le dije que podía descansar. Me apretó los dedos una vez y me soltó. Me dejó esta casa a mí. Heredé la carga y los ecos del silencio entre nosotros. Heredé la responsabilidad de mantener viva su memoria mientras mi propia familia se ponía en mi contra. Durante esos 3 meses, aprendí más de él que cualquier ascenso o medalla. Aprendí paciencia. Aprendí humildad. Aprendí que a veces lo más fuerte que puedes hacer es simplemente estar presente. Y después de su muerte, me llamaron egoísta. Me llamaron manipuladora. Dijeron que me había aprovechado de su enfermedad. Me llamaron dueña de casa, no hija. Lo que no sabían era cuánto había sangrado cuidándolo. Lo que no sabían era cuánto lo había sostenido en la guerra y en la recuperación. Lo que no sabían era que mi silencio mientras lo cuidaba era amor, no motivación. No discutí, no publiqué fotos, no respondí a los rumores. Ya había aprendido que el ruido no puede ahogar la confianza. La confianza se construye en momentos de silencio, pero cuando llevaron esas acusaciones a los tribunales, me di cuenta de que el silencio ya no era suficiente. Salí de esa casa el día que murió. Salí con las botas manchadas de tierra y el corazón herido por la pérdida. Llevé su recuerdo en el bolsillo de mi uniforme. Llevé mi servicio y mi historia. Ahora los llevo aquí, a ese tribunal, de nuevo. Solo que esta vez no me quedaré callado porque sé lo que el silencio puede contener y lo que finalmente puede liberar cuando llegue el momento oportuno. 6 meses antes del colapso de mi padre, yo todavía estaba en guerra, no en el extranjero, en mi casa, en la finca Maddox, Virginia. Me habían llamado de vuelta del servicio activo antes de tiempo. Dijeron que había sufrido un derrame cerebral leve. Llegué una tarde húmeda y encontré la casa silenciosa, demasiado silenciosa. Cuando entré, la sala estaba vacía, salvo por mi padre sentado en su sillón de cuero favorito. Parecía más pequeño, como si alguien lo hubiera doblado, recogiendo los bordes para que cupiera en menos espacio. Me arrodillé junto a la silla y sentí su respiración entrecortada. Le tomé la mano. La sentía frágil, como una cuerda desgastada que se deshacía en los extremos. Durante 8 años, mi padre apenas me había tocado. Llevábamos la distancia como una armadura, pero en ese momento, cuando cerró los ojos y rocé sus dedos, no se apartó, me aferró. Entonces abrió los ojos y me miró. No habló, no le hacía falta. Esa mirada decía más. Mi madre, Evelyn, estaba en el dormitorio. No salió cuando llegué. No salió en días. La oí llorar junto a la ventana, sollozos silenciosos tras puertas cerradas. Clara estaba al otro lado del país, en Austin, gestionando una fusión corporativa que, según ella, era urgente. No llamó ni me visitó. Me envió un mensaje unos días después. Espero que se mejore. No llamé a nadie más. No les conté lo cerca que estuvo. No les dije que estaba allí abrazándolo, pidiéndole que respirara, diciéndole una y otra vez, «Está bien, estás bien». Le mentí para que lo creyera. Su recuperación fue lenta y complicada. Durante 3 meses,
Me quedé en esa vieja casa de ladrillo con pintura descascarada y enredaderas descuidadas. Dormía en su habitación de invitados, enjuagando las manchas del uniforme en el lavabo del baño por las noches. Por las mañanas, lo ayudaba a incorporarse, le ponía huevos y tostadas en una bandeja, le cambiaba las vías intravenosas, le sostuve la linterna cuando apenas podía ver, le sequé el sudor de la frente durante la primera ola de calor del verano y le froté la espalda mientras se dormía. En sus días malos, estaba callado. En sus días buenos, me miraba fijamente hasta altas horas de la noche como si estuviera memorizando mi cara. Una noche, lo sorprendí mirando mi uniforme doblado en una silla. Susurró: «Lo hiciste bien, qué orgullo». Tragué saliva con dificultad. No di las gracias. No dije nada. Solo asentí, contuve las lágrimas y salí de la habitación. La comunidad murmuró que había vuelto por la herencia. No lo veían cada mañana que me despertaba para recomponerlo. No conocían el olor del antiséptico. No sabían cómo pasé horas leyendo sus memorias militares favoritas, intentando iniciar una conversación. Nunca me preguntó por las cicatrices de metal en el despliegue. Nunca habló de la guerra. Ni una sola vez me dijo: «Serena, eres la mejor de nosotros». Pero lo vi en él. Lo sentí en su agarre de la mano. Fue en septiembre cuando cayó con más fuerza esta vez. Así que la siguiente vez, el personal del hospital me llamó primero. Bajé corriendo las escaleras del porche con la camisa del uniforme y las botas de agua. Nada de uniforme de gala. No necesité ceremonias entonces, solo necesitaba llevarlo a un lugar seguro. Cuando llegó la ambulancia, mi madre apareció en la acera en pantuflas y bata. No dijo nada cuando pasé corriendo junto a ella para volver a tomarle la mano a mi padre. Clara voló a casa 2 días después y entonces falleció. Le tomé la mano en la habitación del hospital. Le dije que podía descansar. Me apretó los dedos una vez y me soltó. Me dejó esta casa. Heredé la carga y los ecos del silencio entre nosotros. Heredé la responsabilidad de mantener viva su memoria mientras mi propia familia se rebelaba contra mí. Durante esos 3 meses aprendí más de él que cualquier ascenso o medalla. Aprendí paciencia, aprendí humildad, aprendí que a veces lo más fuerte que puedes hacer es simplemente estar presente. Y después de su muerte, me llamaron egoísta, me llamaron manipuladora, dijeron que me había aprovechado de su enfermedad. Me llamaron dueña de casa. No, hija. Lo que no sabían era cuánto había sangrado cuidándolo. Lo que no sabían era cuánto lo había sostenido durante la guerra y la recuperación. Lo que no sabían era que mi silencio mientras lo cuidaba era amor, no un motivo. No discutí, no publiqué fotos, no respondí a los rumores. Ya había aprendido que el ruido no puede ahogar la confianza. La confianza se construye en momentos de silencio. Pero cuando llevaron esas acusaciones a los tribunales, me di cuenta de que el silencio ya no era suficiente. Salí de esa casa el día que murió. Salí con las botas manchadas de tierra y el corazón herido por la pérdida. Llevé su recuerdo en el bolsillo de mi uniforme. Llevé mi servicio y mi historia. Ahora los traigo de nuevo a ese tribunal, solo que esta vez no me quedaré callado, porque sé lo que el silencio puede contener y lo que finalmente puede liberar cuando llega el momento oportuno. Hubo una época en que creí que mi padre me odiaba. No porque lo dijera, sino por lo alto que era al callar. Era mi último año de secundaria. Me retiré de la facultad de Derecho a mitad de semestre. No se lo dije a nadie hasta que ya estaba hecho. Recuerdo entrar en la cocina de nuestra casa con vaqueros, una sudadera con capucha y una bolsa de lona al hombro. Mi madre estaba junto al fregadero puliendo copas de vino que nunca usábamos. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa leyendo el Wall Street Journal. No voy a volver, dije. Nada de dramatismo, nada de discursos. Mi madre hizo una pausa de medio aliento. Luego continuó secando el vaso como si no hubiera dicho nada. Mi padre bajó el periódico unos centímetros, lo justo para que sus ojos se encontraran con los míos. La decepción en ellos no me dolió. Ardía. Ya podía sentirla oprimirme el pecho. «¿De qué hablas?», preguntó. Me retiré.
respondí. Dobló el periódico lenta y deliberadamente, lo dejó sobre la mesa, echó la silla hacia atrás y se levantó. «Eres el primer Maddox en renunciar», dijo. Asentí. «Me alisto», dije. La sala se abrió de golpe. El silencio era tan intenso que podía oír cómo se derretía el hielo del vaso de agua que tenía a su lado. Caminó hacia mí con una postura militar rígida, aún intacto. Entonces, antes de que tuviera tiempo de retroceder, me dio una bofetada. No tan fuerte como para dejarme un moretón, pero sí lo suficiente como para soltarme algo. Quizás era respeto o miedo, o la última amenaza que me quedaba de ser su hija. «No vas a usar nuestro nombre para arrastrarlo por el suelo». Se quebró. Me quedé allí quieta. No lloré. No grité. Solo lo miré y le dije: «No lo voy a arrastrar por el suelo. Simplemente ya no me esconderé detrás de él». Se dio la vuelta y salió de la habitación. Mi madre seguía en silencio. No se había dado la vuelta. Cuando me fui al entrenamiento básico 3 semanas después, ella no vino al aeropuerto. Él no me escribió. Nadie llamó. Ni en la graduación. Ni cuando me gané mis galones. Ni siquiera cuando mi nombre apareció en el Army Times después de mi primer despliegue. Fingieron que había desaparecido, pero no desapareció. Cambié. Y fue en el desierto donde aprendí algo más. Algo que ninguna lección familiar me había enseñado jamás. El silencio en zonas de guerra es mortal. Es el momento justo antes de que explote un artefacto explosivo improvisado. Es la quietud antes de que el fuego de un francotirador atraviese el polvo. Es el intervalo entre gritos cuando alguien se da cuenta de que está sangrando demasiado rápido para detenerlo. En casa, el silencio había sido el castigo. Con mi madre era una asfixia lenta, una habitación en la que estabas pero nunca reconocías. Con mi padre era algo a lo que tenías que volver a entrar. Pero en combate, el silencio era sinónimo de supervivencia. Y a veces el silencio significaba que alguien había muerto antes de poder gritar. Así que aprendí a interpretar el silencio como un lenguaje. Aprendí a oír el temblor en la respiración, la diferencia entre la disciplina y el pánico. Adquirí fluidez en lo que la gente no decía. Por eso años después, cuando mi padre sufrió su primer derrame cerebral y no podía articular palabras, no necesité que hablara. Ya entendía el silencio mejor que la mayoría de la gente entendía el sonido. Pero entonces, después de aquella bofetada en la cocina, pensé que lo había perdido todo. Mi lugar, mi padre, mi valor. Lo que no me di cuenta fue que había cambiado su silencio por el momento en que pude vivir con el mío. El ejército no me pidió que demostrara mi linaje, me pidió que demostrara mi temple. Y cuando lo hizo, lo di todo. Le di 18 días con botas de combate, le di mi sueño, mis rodillas, mi cordura, le di amigos que amaba y que no pude salvar. Y en algún momento dejé de mirar hacia la mesa de la cocina, al hombre que estaba allí pensando que podría destrozarme con su silencio y una bofetada. Porque había entrado en un mundo donde la gente gritaba para vivir. Y en ese mundo, mi silencio se convirtió en un arma, no en una herida. Nunca le conté nada a mi familia, ni cuando regresé con medallas. Ni cuando gané la que, según dijeron, ninguna mujer ganaría jamás, porque uno no comparte su historia con quienes nunca la pidieron. Construye una nueva en silencio, con constancia, y si no la escuchan, es culpa suya. La sala del tribunal estaba más fría esa mañana, no físicamente, sino por la forma en que me miraban. Era el segundo día del juicio. Clara había llegado vestida de negro, aunque nuestro padre había fallecido hacía casi 6 meses. Se sentó junto a nuestra madre como una hija hermosa. Su brazo, ligeramente sobre el hombro de mamá, bajó la mirada lo suficiente para parecer triste, pero no tanto como para no ser captada por las cámaras, y luego se quedó de pie con calma, demasiado calma. «Su señoría», dijo con permiso, «quisiera presentar un video corto para que el tribunal lo considere. Fue tomado de la cámara del pasillo afuera de la habitación de mi padre, grabada la noche antes de su fallecimiento».
Mi abogado no se opuso, ni siquiera pareció sorprendido. El juez asintió. La pantalla se iluminó. Allí estaba yo, pixelado pero reconocible, de pie justo afuera de la puerta de la habitación de papá. Nunca me respetaste, mi voz resonó por los altavoces. Solo lo intenté. Le faltaste el respeto al apellido, fue su respuesta, apagada pero audible. Nunca quisiste una hija. Querías un soldado para exhibir en tribunales y clubes de campo. Y mira en lo que te convertiste, espetó. Silencio. Entonces me giré, con la mano temblorosa en el pomo de la puerta, y la voz se quebró lo justo para sonar áspera. Quizás me convertí en lo que tú me convertiste. El video se cortó. Eso fue todo. Solo eso. Sin contexto. Sin grabación completa. Sin momentos posteriores en los que volví, me arrodillé y le dije que lo sentía, que no quería ganar la discusión. Solo quería que supiera que me quedé porque lo amaba, no porque tuviera algo que demostrar, pero esa parte no estaba en el video. Clara la había cortado y la sala se la tragó. Se oyó un cambio en el ambiente, susurros, algunos movimientos de cabeza. El jurado se puso rígido. Incluso el capataz apartó la mirada. Mi madre sollozó, sacando un pañuelo de su bolso con tanta elegancia que parecía que lo estaba ensayando. Se secó los ojos, una lágrima resbaló por su mejilla. Fingida. Vi toda la actuación sin pestañear. Cuando el juez me preguntó si tenía una respuesta, me puse de pie lentamente y me acerqué al micrófono. Podría haberles explicado. Podría haberles contado lo que realmente pasó, que me agarró la muñeca más tarde esa noche y me susurró, «Fui demasiado duro contigo. No sabía cómo amarte como necesitabas». Podría haber descrito cómo sus dedos se enroscaron en los míos, frágiles y cálidos por primera vez en 8 años. Cómo me preguntó si creía en las segundas oportunidades. Cómo le dije que sí, pero no dije ni una palabra. Miré a Clara. Sonrió con sorna, justo lo suficiente para que solo yo la viera. Miré a mi madre. No podía sostener mi mirada. Entonces me volví hacia el juez, me aclaré la garganta y dije, «No hay respuesta, señoría». Asintió, confundido. Regresé a mi asiento. Mi abogado se inclinó y susurró, «Podríamos pedir que se interrogue la grabación». Negué con la cabeza, «Que hablen, pero te están pintando». Sé que lo interrumpí. Hubo una pausa. Parecía que quería decir más, pero no lo hizo, porque esta es la verdad. No me quedé callada por ser débil. Me quedé callada porque estaba harta de actuar para quienes solo aparecían para verme caer. No necesitaba gritar para que me escucharan. No necesitaba buscar compasión. Ya había vivido cosas peores que la opinión pública. Había marchado por zonas de guerra donde el silencio significaba supervivencia. Había sobrevivido noches en hospitales viendo a soldados más jóvenes que Clara desangrarse por decisiones que no habían podido tomar. Comparado con eso, una grabación desprendida en un tribunal era solo otra versión del ruido del campo de batalla, así que permanecí allí sentado, erguido y tranquilo. Que me malinterpreten, que me juzguen, porque la verdad no necesita aplausos para ser verdad, solo hay que vivirla, y yo ya la había vivido. El juez se ajustó las gafas y suspiró. Se sentía como la sala se calmaba, como si el desenlace fuera inevitable. Empezó a barajar papeles, golpeándolos una vez contra el escritorio. Ese movimiento característico que los abogados conocen bien, un preludio al cierre. Me aferré al borde de la mesa, no por desesperación, sino por la necesidad de sentir algo sólido. Todo lo demás parecía fluido. Las miradas, el silencio, la silenciosa traición de las mismas personas que una vez me dieron su nombre. «Este tribunal está preparado para emitir un fallo preliminar», empezó el juez. Y entonces se abrió la puerta. Al principio, nadie se movió. No fue dramático, solo un suave crujido, casi una disculpa por interrumpir, pero en cuanto entró en la sala, se transformó. No caminó. Llegó,
Alto, casi imponente, con el cabello canoso muy corto, hombros aún altivos a pesar de la edad, vestido no con un traje de civil, sino con su viejo uniforme militar, pulcro y planchado. Cada broche y cada cinta contaban una historia que ningún tribunal podría inventar. El general Avery Linwood. No lo había visto en 5 años. La sala parecía contener la respiración. Incluso el juez se quedó en silencio, boquiabierto. El hombre a mi lado, mi abogado, susurró: «Ese es Linwood. El Linwood». Mi madre entreabrió los labios, se llevó la mano al pecho. Clara palideció. Lo vi suceder segundo a segundo. La arrogante superioridad se disolvió en algo que se parecía mucho al miedo. El general Linwood caminó hacia el centro de la sala sin ser invitado. No pidió permiso para hablar. Simplemente miró al juez y dijo: «Señor, tengo algo que decir. Ella no necesita demostrar nada hoy. Estoy aquí porque soy a quien salvó». Fue la primera vez en días que todos los rostros en la sala me dieron la espalda. Miró directamente a Clara, luego a mi madre, luego a mí. No le temblaba la voz. «Estaba atrapado bajo los escombros cerca de Kunduz», dijo. Nuestro convoy había recibido un intenso fuego enemigo. La mitad de los hombres habían desaparecido. La radio estaba muerta. Había sangre por todas partes, incluso entre el humo. Ella apareció sola, cargando a uno de nuestros chicos sobre su hombro, con el rifle colgado a la espalda y una bala en el muslo. Le dije que me dejara. Se negó. Hizo una pausa. Dijo: «No dejamos a nadie atrás». Y me cargó media milla. Le rogué que se salvara. Solo dijo: «Todavía no está muerto, señor. Sigamos así». Nadie respiró. Se volvió hacia el juez. Sea cual sea el personaje que hayan pintado hoy aquí, necesito que entienda algo. Le debo la vida. Y no lo digo a la ligera. Si Serena Maddox dice que amaba a su padre, es que lo amaba. Si dice que se preocupó por él cuando nadie más lo hizo, es porque no actúa. Siempre actúa. Retrocedió un paso. Silencio. Incluso la taquígrafa había dejado de escribir. El juez parecía atónito. Parpadeó varias veces como si intentara reiniciar una mente estancada. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Clara se sentó, con los nudillos blancos y congelados contra su muslo. Pero yo permanecí inmóvil porque esto no era una reivindicación. Era simplemente la verdad que finalmente se ponía de pie. El general Linwood caminó hacia mí lenta y deliberadamente. Al llegar a mi lado, me extendió la mano. Me puse de pie y la tomé. Entonces hizo algo inesperado. Me saludó. Cada músculo de su brazo preciso, cada respiración controlada, un gesto de soldado no dado a la ligera, no realizado para las cámaras. El juez permaneció demasiado callado, como si la gravedad de la sala hubiera cambiado. No sonreí, no lloré, pero sentí por primera vez en semanas que el peso en mi pecho se movía lo suficiente como para respirar de nuevo. Y en ese momento supe que podrían desmentir mi nombre. Podrían distorsionar los recuerdos, pero jamás podrían reescribir la verdad de lo que llevaba o de a quién había llevado. Porque el honor no es algo que se lleva colgado del cuello, es algo que se lleva en la columna vertebral cuando nadie mira. El general Linwood no se sentó. Permaneció en el centro de la sala, inmóvil como un monumento, y luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. «Este», dijo, «es el paquete original de nominación a la Medalla de Honor, presentado hace 7 años. No por mí, ni por la unidad, sino por el coronel Franklin Maddox». Lo levantó, una carpeta sellada con marcas gubernamentales. La sala se inclinó hacia adelante. El aire se cargó de repente, como la estática antes de una tormenta. Me quedé paralizado. Se me cortó la respiración, no de sorpresa, sino de incredulidad. El padre Clara movió la mandíbula, parpadeó confundida. Mi madre parpadeó más rápido, como esperando que el momento se desvaneciera si lograba superarlo.
Abrió la carpeta lentamente y sacó un documento oficial impecable con un grueso sello dorado en la esquina inferior, en tinta azul que no se había desvanecido ni un ápice. Llamar a Franklin Maddox, la firma de mi padre. La sala se agitó. Se oía cómo desbloqueaban los teléfonos. Clara sacó el suyo, moviendo los dedos rápidamente por la pantalla. Adiviné qué buscaba. ¿Cuánto tarda en aprobarse una medalla de honor? ¿Se puede notificar a las familias? ¿Son confidenciales las nominaciones? El general Linwood continuó. El coronel Maddox presentó esta nominación por canales clasificados. Fue en el punto álgido de un apagón regional. Me pidió que lo mantuviera en secreto. Dijo que Linwood hizo una pausa y me miró fijamente. Dijo que no quería que el ejército la convirtiera en una chica de póster antes de que estuviera lista. Sentí que el suelo se deslizaba ligeramente, no porque me doliera, sino porque había pasado años asumiendo que mi padre no creía en mí, solo para darme cuenta ahora de que había luchado por mí en silencio, a puerta cerrada. Nunca tuve las llaves. Me había nominado 7 años antes, hace tiempo y nunca me lo dijo, nunca se lo dijo a nadie. Linwood se volvió hacia el juez. Su señoría, esta nominación finalmente se perdió en la burocracia. El expediente quedó enterrado después de una reasignación, pero lo conservé porque sabía que algún día podría necesitarlo. Bajé la mirada. Mi mano se había movido sola, ahora descansando sobre mi corazón, justo donde colgaba mi medalla de honor antes de quitármela. No necesité decir nada. La pregunta resonaba en mi pecho. ¿Por qué me lo ocultaba? Hacía años que no veía esa versión de él. El hombre que me enseñó a montar en bicicleta. El hombre que me hacía memorizar códigos de campo del ejército solo por diversión. El que convertía el helado en moneda de recompensa después de los ejercicios dominicales. Ese hombre desapareció el día que dije que dejaba la facultad de Derecho. Esa fue la última vez que me abofeteó. No por rabia, sino por vergüenza, por decepción. Me llamó una desgracia. Me dijo que había humillado el nombre de Maddox, y me fui. Ahora, años después, estaba en un tribunal con las lágrimas de mi madre como cuchillos y las acusaciones de mi hermana como ácido. Y descubrí que el hombre que me rechazó una vez intentó honrarme de la mejor manera posible, no en público, sino en silencio, en secreto, y tal vez en su propio idioma, con amor. Clara alzó la voz. No hay prueba de autenticidad que pueda ser falsificada. Linwood se volvió más brusco esta vez. Este paquete quedó registrado en el sistema de archivo seguro de Fort Belvoir. Puede comprobar el número de referencia. Está todo ahí, fechado, atestiguado y sellado. El juez le indicó al secretario que lo recogiera. La secretaria del tribunal, Rose, dio un paso al frente y tomó con cuidado la carpeta de las manos de Linwood. El momento se sintió solemne, sagrado. No miré a Clara, no miré a mi madre, solo miré la carpeta, porque en su interior no era solo una prueba, era una confesión, una verdad que no había sabido decir, o tal vez había estado esperando el momento oportuno. Tal vez se le había acabado el tiempo, pero ahora el mundo lo sabía. Y yo también. 6 años atrás, en el campamento Dagger. Hay lugares a los que tu mente no llega hasta que algo la devuelve. Sentado en esa sala, viendo la carta de nominación en manos del general Linwood, ya no estaba en Virginia. Volvía a estar bajo el calor del desierto. El equipo pesado que llevaba a la espalda, el rifle atascado y la radio llena de estática. Operación Harvest Falcon. Éramos 6 al final, solo yo. Aún recuerdo el olor a metal quemado, a tela chamuscada y el fuerte hedor del pánico. Se suponía que era un barrido de reconocimiento. Menor, sin contactos, pero alguien nos dio información errónea. Entramos en una zona de muerte. La explosión se llevó a Reyes y Donovan en segundos. Arrastré a Stafford 50 yardas entre la metralla, cubrí el cuello sangrante de Martínez con mi única venda seca, me abrí paso a tiros a través de 2 emboscadas y lancé 5 bengalas de socorro. Cuando por fin llegó el Black Hawk, me temblaban tanto las manos que ni siquiera podía cargar mi propia arma. Tenía 19 años y era el único que respiraba. Me recibieron.
Permanecí en silencio durante días. No dije ni una palabra hasta que Linwood me visitó en la sala de recuperación. No me dijo que estaba orgulloso, simplemente se sentó y dejó un pequeño papel con una frase: «Tu silencio salvó vidas». Más tarde me enteré de que alguien había solicitado la nominación para la medalla de honor. Nunca supe quién. Nadie me lo dijo. Solo eran rumores en el pasillo. Debería haberlo recibido. La política lo bloqueó. Demasiado delicado, lo creí. Creí que lo habían rechazado por lo caótico que era. Yo era una chica de una familia conocida por sus abogados y diplomáticos, no por sus soldados ni por sus titulares. Pero la verdad llegó poco a poco, como el aceite que se filtra por las grietas. Semanas antes de la misión, papá me había enviado una carta. Nunca la abrí. Estaba furioso. Para entonces no habíamos hablado en casi 2 años. Volví a encontrar esa carta después de que comenzara el juicio, aún sellada, con los bordes amarillentos. Cuando por fin lo abrí, decía: «No dejes que te conviertan en algo que no eres. Si quieres servir, sirve, no actúes». Ahora entendía lo que significaba. No había retirado la nominación para borrarme. Lo había hecho para protegerme. El General Linwood lo confirmó en un pasillo fuera de la sala del tribunal más tarde ese mismo día. «Tu padre no confiaba en el proceso. Dijo que vio lo que les pasó a otros condecorados, las concentraciones de prensa frente a tu casa, las entrevistas que convertían el dolor en gloria. Dijo que te lo habías ganado, pero que no dejaría que Washington te convirtiera en un símbolo para alimentar titulares». Aparté la mirada. ¿Era protección o control? Una parte de mí aún no lo sabía, pero otra parte, tranquila, cansada, mayor, comprendía que el amor se presenta de formas extrañas. Algunos padres dicen que estoy orgulloso. Otros escriben cartas que nunca abres. Algunos te hablan a través de viejos documentos guardados en cajas fuertes polvorientas. Y a veces, ocultan tu mayor honor para que nadie más pueda explotarlo. En el campamento Dagger, durante esos informes, me preguntaron si quería una ceremonia formal, con medalla o sin ella. Un reconocimiento. Rechacé. No estaba listo. No porque no creyera haber hecho algo bien, sino porque aún no había aceptado por qué era el único que seguía vivo. Y tal vez, solo tal vez, mi padre lo sabía. Regresé a la sala ese día, no como la hija destrozada que intentaba defenderse, sino como el soldado que había pasado por el infierno y salido del otro lado sin necesidad de ser visto. Me quitaron la medalla en público. Pero recordé lo que dijo Linwood una vez. Algunas medallas se llevan en el pecho, otras en la columna. Estaba de pie junto a la ventana del juzgado cuando el general Linwood se reunió conmigo. La gente seguía susurrando adentro, atónita por la revelación de la carta de la medalla de honor, pero mi mente estaba en otra parte, en un lugar más frío, en un lugar más pesado. Al principio no habló, solo me entregó algo doblado en 3. Lo abrí lentamente. Era una nota escrita a mano, un pergamino familiar, letras inclinadas, de mi padre. Solo 7 palabras. Que viva en paz. No con dolor. Debajo, una instrucción dirigida directamente a Linwood. No dejes que la conviertan en otro sacrificio. No lloré. Ni siquiera respiré. La voz de Linwood rompió el silencio. Me dijo que guardara el papeleo bajo llave. Dijo que no soportaba la idea de que te arrastraran ante las cámaras. Vio cómo los medios devoraban a otros veteranos, especialmente a las mujeres. Asentí lentamente, pero no me llegó al pecho. Tenía miedo, añadió Linwood, no de ti, sino por ti. Apreté la nota en la mano. Ese miedo, dije, con la voz seca, me dejó sepultada en el silencio. ¿Sabes lo que es volver a tu propia casa y sentirte como un rumor, como una decepción andante? Apartó la mirada. Sí, lo sé. Se me hizo un nudo en la garganta. El silencio de mi padre. Su deseo de proteger tuvo un precio. Me rechazaban en todas las cenas.
Los susurros me seguían en las reuniones familiares. Clara me llamaba la chica que huía. Mi madre fingió que solo estaba de vacaciones largas. Nadie me preguntó por qué me alisté. Nadie me preguntó cómo dormía por las noches. En cambio, llenaron los espacios en blanco con sus propias historias. Fui imprudente. Una mancha inmaculada en el nombre de Maddox, la hija que tiró la facultad de Derecho de Harvard por unas botas en el barro. Todo eso porque no quería que vieran mi cara en la televisión. Podría haberme dicho, dije en voz baja. Linwood suspiró. Dijo, ya tenías bastante con lo que cargar. Culpa, recuerdos, guerra. Pensó que el silencio era compasión. Bajé la mirada a mis manos. Me temblaban un poco. Se equivocaba, susurré. El silencio no es compasión, es una sentencia. Recordé el día que volví a casa, meses después del campamento Dagger. Clara me recibió en el aeropuerto, me dio un abrazo que parecía de relaciones públicas, y luego fue directo a preguntarme cuándo había vuelto a solicitar plaza en la Facultad de Derecho. Papá me estrechó la mano con rigidez. No mencioné el despliegue, no mencioné la estrella de bronce que había ganado semanas antes, y mamá se quedó arriba. Esa noche, me senté solo en el porche tomando café aguado y mirando el jardín que papá solía cuidar antes de que su corazón se desplomara. Finalmente salió, no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado. Entonces murmuró, «Me alegra que hayas vuelto a casa». Eso fue todo. No, estoy orgullosa. No. ¿Cómo estás? Ahora entendía por qué había decidido que mi historia debía permanecer enterrada para protegerme. Pero lo irónico es que, al intentar protegerme del público, me dejó indefensa en casa. Clara transformó el silencio en vergüenza. Mi madre lo usaba como perfume y yo me lo tragué entero. Me volví hacia Linwood. ¿Por qué te presentaste ahora? Sus ojos reflejaban algo antiguo, pesado. Porque tu padre murió y tú sigues vivo, me impactó profundamente. Había matices que no había visto. Mi padre no solo era controlador, estaba aterrorizado, atormentado por la idea de que su hija, su soldado, fuera recordada por un titular, no por su corazón. No le confió al mundo mi verdad. Pero al elegir el silencio, dejó que mi familia me enterrara bajo suposiciones, y tal vez pensó que algún día lo entendería, que cuando se calmara el polvo, recompondría mis fuerzas y lo perdonaría, y casi lo hice, casi. Pero esa noche, sola en el pasillo, me di cuenta de que proteger a alguien no significa borrarlo. El amor verdadero, requiere ser visto incluso en el dolor, incluso cuando es incómodo, incluso cuando duele. Linwood me entregó la carta de nuevo. «Puedes quedarte con esto», dijo. «Ahora es tuya». La guardé en mi abrigo, no porque ya lo perdonara, sino porque sabía que era hora de dejar de callar para consolar a alguien más y empezar a hablar por mí misma. La jueza se disponía a emitir su fallo preliminar cuando mi abogado, el señor Kellerman, de la Iniciativa de Defensa Legal de Veteranos, levantó la mano. «Su señoría», dijo con calma, «con el permiso del tribunal quisiéramos presentar una última prueba». La sala volvió a quedar en silencio. El juez Linton asintió con la cabeza. «Proceda», dijo Kellerman, sosteniendo una memoria USB en la palma de la mano como si pesara más que el propio juzgado. Esta grabación se recuperó de un sistema de seguridad privado en la residencia del coronel Maddox. Nunca se publicó, editó ni reveló a nadie, ni siquiera a mi cliente, hasta hace 2 noches. Lo insertó en el sistema de presentación del tribunal. Por unos segundos, la pantalla permaneció en negro. Luego se iluminó con una fecha de hace 6 meses. La grabación mostraba a mi padre acostado en su habitación. Parecía más delgado de lo que recordaba. Pálido, con tubos de oxígeno en la nariz, pero sus ojos estaban despiertos, lúcidos. Una marca de tiempo parpadeaba en la esquina. Se grabó 3 días antes de su muerte. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de un ventilador de techo y el suave pitido del equipo médico. Entonces habló. Su voz era inconfundible. «Si me pasa algo», empezó, «necesito que esto quede grabado».
Sentí que todo mi cuerpo se ponía rígido. Giró ligeramente la cabeza hacia la cámara. No había nadie más en la habitación, solo él y la luz roja parpadeante. Ya hice arreglos para Clara y Evelyn. No les gustará, pero esta casa, este terreno, le pertenece a Serena. Se lo ganó. No con sangre, sino con una carga. El rostro de Clara palideció. Mamá jadeó, visiblemente conmocionada. Me tomó la mano cuando no podía respirar. Él siguió tosiendo levemente. Me bañó cuando no podía mantenerme en pie. Se sentó afuera de mi habitación todas las noches durante meses y nunca le di las gracias. Ya le fallé una vez. Cuando se fue a su servicio, no la detuve. No la entendía. Hizo una pausa, tragó saliva y luego, más suave que nunca. Pero ahora sí. Silencio. No en la sala del tribunal. Hubo murmullos, respiraciones entrecortadas, algunas exclamaciones de asombro. Pero en mí, un silencio diferente al que había llevado. Este era más ligero. El clip no había terminado. Sé que Evelyn no lo aceptará. Clara tampoco. Pero esta casa, la construí con mis manos, sí, pero las suyas la mantuvieron viva. Serena merece paz, aunque tenga que venir de mí cuando me haya ido. Entonces, tras una larga y profunda exhalación, lo siento. La pantalla se apagó. No hubo música, ni una sola señal emocional, solo silencio. El juez Linton no dijo nada al principio. Nadie más lo hizo. El video había caído como una piedra en un lago, con ondas que se movían por cada rincón de la sala. Clara se quedó quieta, parpadeando como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Mi madre bajó la cara y se secó los ojos, pero no supe si era vergüenza o incredulidad. En cuanto a mí, no lloré, no me regodeé. En cambio, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y toqué la carta doblada del General Linwood, luego la recomendación para la medalla de honor, y finalmente mi propio pecho, donde mi nombre había sonado durante mucho tiempo como un susurro que nadie oía. Ahora resonaba. La voz de Kellerman era serena pero directa. Como puede ver, su señoría, esta declaración, junto con el testimonio jurado general, confirma la última voluntad del coronel. No solo como padre, sino como titular legal de bienes. El juez se volvió hacia mí. Señorita Maddox, ¿desea hacer una declaración antes de que proceda? Me puse de pie, enderecé la espalda y dije simplemente, «Conozca a su señoría». Ya lo hizo. Volví a sentarme porque por primera vez en años, mi silencio ya no se confundía con ausencia. Era presencia, espera, intención. Era la prueba de que a veces la verdad no se oye en voz alta, solo espera el momento oportuno para hablar. Y en esa sala, frente a quienes una vez me borraron, mi padre finalmente había dicho mi nombre. La sala aún no se había recuperado de la grabación cuando el juez Linton se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Antes de que este tribunal dicte sentencia, acabo de recibir una declaración sellada presentada por el Consejo Contrario sobre un nuevo testigo dispuesto a declarar bajo juramento. El rostro de Clara se contrajo levemente, pero suficiente. Las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez no fue un general con su atuendo de gala quien entró. Era una mujer con un sencillo traje gris oscuro, aferrada a un bolso desgastado y evitando cualquier contacto visual. Pero la reconocí al instante. La enfermera Daniel Hale, la cuidadora privada de mi padre. No me había devuelto las llamadas desde el funeral. Desapareció justo después de que se sellara el patrimonio. Creí que se había mudado a Arizona. Me equivoqué. La citaron. Entiendo que solicitó declarar bajo juramento. La jueza Linton dijo en voz baja pero firme. La enfermera Hale asintió. Sí, su señoría. Necesito decir esto. Le temblaba la voz, pero no por nervios, sino por remordimientos. Fui la enfermera del coronel Maddox durante los últimos 4 meses de su vida. Comenzó. Confió en mí. Confió en mí. Y después de su muerte, tomé una decisión de la que me arrepiento cada día. Metió la mano en su bolso y puso algo sobre la mesa de pruebas.
Una segunda memoria USB. Unas exclamaciones de asombro resonaron en la sala como una brisa repentina. Borré el original de su sistema interno, dijo casi en voz demasiado baja para oírla, pero hice una copia. La guardé por si no podía vivir con lo que hice. El juez preguntó, ¿por qué la borraría? Daniel volvió la mirada vidriosa hacia Clara. Como me había pagado para hacerlo, un murmullo recorrió la sala. Clara se irguió de golpe en su asiento. Mentira. Daniel ni se inmutó. Dijo, y cito, asegúrate de que ninguna palabra al azar arruine el legado de esta familia. Manténlo limpio, sin dramas. Luego me entregó un cheque de $25,000. Lo acepté, pero nunca lo cobré. Sigue en el mismo cajón porque sabía que era dinero manchado de sangre. La fiscal de Clara intentó objetar, pero el juez Linton le levantó la mano. Que termine. La voz de Daniel se volvió más firme. Vi a Serena cargar con más peso del que le correspondía. Nunca alzó la voz. Nunca pidió elogios. Nunca suplicó por la casa, ni por el título, ni nada. Pero lo vi. Su padre cambió en esos últimos días. La amaba. La vio. Entonces levantó la memoria USB. Esta copia coincide con la que acaba de reproducir. Es la prueba de que Clara intentó suprimir sus últimas voluntades sobornándome. Clara se levantó. Esto es ridículo. Es una empleada descontenta. Probablemente ahora quiere dinero para silenciar. Daniel respondió sin dudar. No quiero ni un centavo. Quiero recuperar mi conciencia. El juez asintió lentamente. Verificaremos la unidad y sus metadatos, pero dado este testimonio, el tribunal debe sopesar las implicaciones. Clara se recostó en su silla. Su postura perfecta se desplomó como un andamio. La sala del tribunal se sentía más fría de alguna manera, no por el aire acondicionado, sino porque se estaban quitando las máscaras. La función había terminado. Clara, mi hermana, la imagen de la superioridad moral de nuestra familia, había orquestado un encubrimiento, no para proteger el legado, sino para borrar el mío. Una lenta comprensión se extendió por la sala. El juicio nunca había sido por una casa, ni por un testamento, ni siquiera por el afecto de mi padre. Se trataba de control, y Clara acababa de perder el suyo. No dije ni una palabra. No me regodeé. Simplemente la observé desentrañar el asunto, porque algunas verdades no necesitan ser gritadas, simplemente necesitan salir a la superficie. La sala quedó en un silencio sepulcral. Entonces cayó la garrote. A la luz de los testimonios y las pruebas presentadas, este tribunal suspende por la presente todos los procedimientos relacionados con la herencia de Maddox. El testamento y la declaración en video del difunto prevalecerán como principal dirección legal. La propiedad, ubicada en Kingston Drive 412, permanecerá con la señorita Serena Maddox. Nadie se movió. Entonces, alguien detrás de mí, un hombre mayor al que no había visto hasta entonces, se levantó de su asiento. Llevaba una gorra descolorida con el logo de la Infantería de Marina de los Estados Unidos bordado en hilo dorado. Se puso firme, se llevó la mano derecha al corazón y asintió solemnemente. Unos cuantos más lo acompañaron. No sabía sus nombres, no me hacía falta. Ellos también habían servido. O quizá también tenían hijas, o quizá habían visto a una mujer ser pisoteada durante demasiado tiempo. Por un instante, la sala se convirtió en algo sagrado, no de justicia, sino de reconocimiento, un saludo silencioso. No lloré, pero se me cerró la garganta como una puerta de acero. El juez se levantó e hizo un receso. Mi madre no me miró. Recogió su bolso con cuidado, como si temiera hacer ruido. Luego, bajó la cabeza y salió. No me dio la espalda ni una sola vez. Y, de alguna manera, eso me dolió más que cualquier cosa que Clara hubiera hecho. Afuera de las escaleras del juzgado, la prensa se agolpaba. Los flashes se encendieron. Las voces gritaron mi nombre. No me detuve. No saludé. Mi silencio seguía siendo mi voz más fuerte.
Clara estaba a varios metros de la multitud. Su cabello estaba impecable. Su maquillaje no se inmutó. Cuando los micrófonos se acercaron a ella, no retrocedió. En cambio, sonrió. Me detuve en el último escalón, justo al alcance del oído, al oírla hablar. Solo intenté proteger el nombre de nuestra familia. Nunca mentí. Solo me aseguré de que la verdad no se distorsionara. Eso no es traición. Es responsabilidad. Su voz era clara, firme, una lección magistral de control. Algunos periodistas parecían impresionados, pero otros no. Subí al coche que esperaba en la acera. El General Linwood ya estaba dentro. No dijo nada. Solo miraba al frente, con las manos juntas, como quien ha asistido a demasiados funerales. ¿Esperabas que ella hablara primero?, pregunté. No, respondió, pero esperaba que no lo hicieras. Y tenía razón, no lo haría. Esa noche, un video se hizo viral. No eran las imágenes del tribunal, ni la propuesta de la medalla de honor, solo una toma granulada del corazón de ese veterano que entregaba el testamento, solo, mientras yo permanecía en silencio en el estrado. Lo llamaron el momento en que Estados Unidos la defendió. No era el momento que yo deseaba, pero era el momento que me seguiría. Por la mañana, Clara ya había hecho 3 entrevistas, cada una más clara que la anterior. Llevaba pendientes de perla, una chaqueta azul marino y un tono firme. No robé nada, repetía. Protegí a la familia del escándalo. Eso es liderazgo, no manipulación. Se posicionó no como una villana, sino como una incomprendida arquitecta del orden, calculadora, elocuente, fría, y las redes sociales la encendieron. Algunos elogiaron su profesionalismo y su aplomo bajo presión, otros la llamaron serpiente de seda. Los hilos de comentarios se arremolinaron, no porque me avergonzara, sino porque no era para la pared, era para el cajón, donde las cosas viven en silencio y aún importan. A veces, tarde por la noche, cuando no podía dormir, lo abría, no para sostenerlo, solo para verlo. Para recordarme que lo que pasó en el campamento Dagger no solo estaba en mi cabeza, que la sangre que vi, el aliento que perdí, el silencio que soporté, eran reales. Y alguien en algún lugar lo había escrito, un registro aunque estuviera enterrado. Junto a él coloqué una foto enmarcada de mi padre. No el retrato oficial con uniforme de gala, sino uno diferente. Lleva una camisa de franela sosteniendo un avión a escala a medio construir en el patio trasero. Se ríe a media frase, entrecerrando los ojos como si el sol lo hubiera sorprendido. No sé quién tomó la foto, pero es la única donde se parece a la versión de sí mismo con la que podría haber hablado. Si la vida hubiera sido más sencilla. A veces, cuando miraba ese cajón, me preguntaba qué habría pasado si me lo hubiera contado todo él mismo. Si me hubiera dado la medalla en lugar de esconderla, si hubiera afrontado las consecuencias familiares en lugar de dejarme sola, si me hubiera dicho, te lo mereces, y me hubiera mirado a los ojos. Pero la vida no trae vueltas, solo momentos. Y este cajón, este pequeño y anodino cajón, era uno de ellos. No conservé el metal para reconciliarme con el pasado. Lo conservé para recordarme que sobrevivir no requería permiso. Ese reconocimiento no siempre llega a tiempo, pero llega, y a veces lo más desafiante que uno puede hacer es ablandarse. No gané. Simplemente me negué a perder, y eso me basta. La silla plegable crujió al cambiar de postura, intentando mantenerme quieto al fondo del pasillo. El monumento a los veteranos de Fairhaven siempre había sido uniformes formales planchados, discursos preaprobados, una presentación de diapositivas que no había cambiado desde 2012. Pero este año fue diferente. Dijeron que querían honrar a los héroes silenciosos. Esa fue mi única razón para asistir. No vine a hablar. No vine a ser visto, solo quería sentarme entre otros que sabían lo que significa dar demasiado y recibir muy poco a cambio. Llevaba un abrigo sencillo, sin alfileres ni cintas. Mi medalla se quedó en mi bolsillo. La ceremonia comenzó, una a una. Se leyeron los nombres, se contaron historias.
Los aplausos llegaron en oleadas, respetuosos y contenidos. Reconocí a algunas personas del centro de apoyo, mujeres que antes se estremecían cuando les hablaban, ahora se erguían con la frente en alto mientras compartían sus historias. Fue suficiente con presenciarlo. Y entonces el presentador se acercó al micrófono con un sutil cambio de tono. «Hay alguien aquí hoy», dijo, «que nunca pidió ser el centro de atención, que se negó a que su silencio se confundiera con debilidad». Me quedé paralizado. No es solo una veterana, es un faro para quienes se quedaron atrás en la oscuridad. Escucha cuando nadie más lo hace. Ella aparece cuando las familias no lo hacen. Enseña a otros que la dignidad no se gana. Es algo que nunca se pierde. No. Bajó la vista a sus notas y luego volvió a levantar la vista, observando a la multitud. La teniente Serena Maddox dijo, la mujer que dio esperanza a quienes eran rechazados por su propia sangre. Y entonces sucedió. Uno a uno, la gente se puso de pie. Sin música dramática, sin luces intermitentes, solo el sonido silencioso y respetuoso de las sillas al retroceder, mientras hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se ponía de pie. Se me cortó la respiración. Por un instante sentí que iba a desaparecer. Quería escabullirme sin que me vieran, de vuelta entre la multitud, pero no me moví. Permanecí allí inmóvil mientras la sala permanecía en silencio, y sin embargo, todo en mí estaba cambiando. No lloré, no porque no me conmoviera, sino porque ya había derramado todas mis lágrimas por no ser vista. No se trataba de ser vista, se trataba de ser conocida. Y supe en ese momento que no tenía que subir allí y hablar para que nadie entendiera lo que representaba, porque ya lo entendían. Los aplausos se apagaron, pero su peso permaneció en mi abrigo. Metí la mano en el bolsillo y rodeé con los dedos el frío borde del metal, no para mostrarlo, no para levantarlo como prueba, solo para sujetarlo. El metal estaba desgastado en las crestas, ligeramente opacos por años de no haber sido tocado. Lo sentía más pesado de lo que recordaba. No lo saqué. En cambio, me incliné hacia adelante en mi asiento y susurré apenas lo suficientemente alto para oírme. No necesitaba que dijeras, «Papá, nunca dijiste que me creías, pero creías en mí, y eso fue suficiente». No fue perdón. Sentí que no fue triunfo. Era algo más tranquilo, como ver cómo se desvanece una cicatriz y darse cuenta de que ya no te estremeces al tocarla. La luz del sol otoñal se filtraba por las altas vidrieras, derramando tonos dorados sobre el suelo de madera. Afuera, los árboles danzaban con tonos óxido, ámbar y destellos de llama. El tipo de cielo que te invita a quedarte quieto y respirar. Durante años pensé que la sanación llegaría en un momento memorable, un discurso en un tribunal, un titular en una pancarta, la disculpa de un hermano. Pero he aprendido que la sanación rara vez se asemeja a una meta. A veces se asemeja a asistir a un funeral y darse cuenta de que ya no necesitas que te inviten a pertenecer. A veces suena a silencio porque ya nadie cuestiona tu valor. Y a veces se siente como un metal en el bolsillo, desgastado por el tiempo, pero aún cálido por la mano que nunca lo soltó. Mientras la gente empezaba a salir de la sala, alguien me tocó el hombro suavemente. «Solo quería darte las gracias», dijo. Parecía tener apenas 20 años, con la mirada cansada pero firme. «He estado asistiendo a tus sesiones. Probablemente no me recuerdas». «Yo sí», dije en voz baja. Dudó un momento, luego sonrió como sorprendida de lo bien que se sentía al ser vista, y luego se fue. Eso fue todo. Se acabaron los discursos, el final grandilocuente, solo gente caminando tranquilamente hacia la tarde, llevándose consigo fragmentos de cada uno. Al salir, la brisa me acarició el abrigo y lo levantó ligeramente, como si el propio viento intentara recordarme que ya no necesitaba cargar con tanto peso. El metal permaneció en mi bolsillo, pero ya no lo sentía pesado. Antes de despedirnos, nos gustaría saberlo. ¿Desde dónde nos ves? ¿Es una mañana tranquila con un café caliente o una noche larga donde historias como esta te acompañan?
Cuéntanos en los comentarios. Los leemos a todos con gratitud. Y si esta historia te llegó al corazón, considera suscribirte al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir su tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que esté, esperamos que esta historia le acompañe. Y recuerde, a veces el milagro no llama a su puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate, y nos vemos en la próxima historia.